saludo. Este espacio hoy es el Fondo de Bienes Culturales en Santo Espíritu. Hace muchos años se constituyó en una de las más importantes academias de música de esta ciudad. Trascendental por todo el resultado académico que consiguió. Pero como vamos a hablar de las academias de música, y este es un lugar importante, lo escogimos. Pero hablemos un poco más atrás de lo que fue este espacio y su realización, su proyección como academia de música. La enseñanza de la música en toda Cuba representó una necesidad organizada, pero muchas veces espontánea. Recordaba a Bernal Díaz del Castillo en su historia, que desde el año 1500 tanto, muy temprano, arrancando ya el inicio de la colonización, de la conquista en Cuba, se fundó una academia de mandolinas en Trinidad, hace mucho tiempo. Y luego existió siempre una voluntad formativa, una disposición, porque existían personas con intereses y con talento, y siempre hubo maestros que pensaron que no podía solo todo quedar en ellos, y que por lo tanto proyectaban esa necesidad y encontraban en esos talentos prácticamente desconocidos una realización propia. Era como decir, yo soy, era su alter ego, el otro yo de su proyección de estudiante y de músico consagrado. Y sucedió en diferentes lugares. No se puede obviar algo que yo creo que todavía está por revelar de una manera mucho más profunda. Revelado está, digo por conocer, de una manera mucho más profunda, mucho más vertical, que fue todo este tipo de enseñanza, todo este tipo de academia desde las iglesias. Es que sucede que también esos documentos no siempre quedaron para la historia. Sencillamente quien en ese momento desarrollaba una función histórica lo hacía en su momento y no pensaba que era para los demás. Sencillamente articulaban ese tipo de conocimiento para esa etapa. Eran maestros de música para ese momento. Las iglesias fueron también de las importantes reservas que tuvo la enseñanza de la música en Cuba. Hay revelaciones que incluso nos han permitido conocer mejor cómo se han ido conformando así durante siglos los intereses culturales y los intereses de formación de músicos. Y eso es muy importante. Y las iglesias tuvieron un papel extraordinario en ello. Muchos papeles quedaron obviados. Mucha prueba documental, factográfica, se perdió. Lamentablemente, es una parte que yo aspiro que en algún momento pueda ser descubierta, porque allí radica una parte muy, muy importante de la historia documental para la historia de la música en Cuba. En Santo Espíritu existieron una cantidad enorme de academias de música, y lo digo así, enorme, porque Santo Espíritu era pequeñito, y que existieran tantas academias que derivaban de las bandas de música, porque incluso desde la banda de música que se fundó en el año 1904, hubo una realización, pero antes, con esas bandas militares, que no solo tuvieron la suerte de estructurar repertorios, formas y presentaciones públicas para determinados sujetos públicos en Santo Espíritu, se manifestó, no solo para eso, sino que hubo también una voluntad, la de poder dejar en otros sujetos que se podían formar, que tenían un talento y que se encontraban prácticamente vírgenes, esa suerte de crear un espíritu de formación y de desarrollo de músicos. Esas bandas fueron importantes reservas e importantes también expresiones de la formación de músicos en Santo Espíritu. Ahí estuvieron. Y de esas se habla menos. Aunque se habla así por arribita, porque es que no hay una importante formación factográfica, documental, que permita ese aseguramiento. Sin embargo, no ha quedado obviado ese tipo de reconocimiento. Y fueron otras. Y hay un libro de Dianelis Hernández que llena ese importante vacío documental sobre las academias de música. Es un libro muy completo, un libro que consigue estructurar desde etapas fundadoras de la nación en Cuba ese tipo de intención y ese tipo de realización privada y pública, porque no solo fue en espacios cerrados,
sino que esos que se formaban en espacios cerrados iban a encontrar más adelante la capacidad de encuentro con un público superior. Eso es importante, porque no solo fueron las academias de música para formar músicos, era para formar personas interesadas con el cambio, interesadas también en reconocer en un público la necesidad del espectro del conocimiento de esa manifestación de Santo Espíritu. Aquí existió una de las últimas academias de música, fundada en el año 1940 y cerró su puerta en el año 1968. Fueron las hermanas Cañizares que vivieron aquí y que tuvieron muchos alumnos que recibieron de ellas el influjo del conocimiento y también desde una perspectiva humanista, porque sin esa perspectiva humanista, sin sentir a quién se va dirigido, sin tener el conocimiento de ese público, incluso las características locales que hacen posible entender mejor por qué es importante aprender una manifestación y proyectarla luego, sin eso no es posible. Y eso solo se consigue desde el humanismo que crece y que creció en las academias de música, donde no solo se aprendió un instrumento, se aprendió también un vínculo con la sociedad de entonces. Se articularon formas de relación con un público y se conoció también la intríngulis de un lugar como Santo Espíritu, que iba a ser el espacio en definitiva donde se esperaba que encontraran sus primeras realizaciones. Las hermanas Cañizares estuvieron aquí su academia hasta el año 1968. El tránsito de la ofensiva revolucionaria en Cuba cerró el espacio. De todas formas, ahí hay personas que nos pueden estar escuchando, que nos pueden estar viendo en este momento, que recordarán lo que sucedió aquí, que no solo fue una escuela para aprender música, sino para aprender también una conducta, para elevarse hacia las mejores formas de transmisión del conocimiento. Como ellas tantas, creo que el libro de Anelis Hernández consigue cerrar esta capacidad de búsqueda, de aprehensión y de reconocimiento que tuvieron las academias de música. Es un libro para no olvidar, es un libro al que hay que acudir porque representa elogio de la memoria sobre todas las cosas. Sin la memoria no es posible conseguir ni para hoy ni para el futuro la imagen de lo que somos como cubanos.